La sin sombrero. Las mujeres de la generación del 27. ¿Quiénes eran? Las sin sombrero fueron un grupo de mujeres pensadoras y artistas españolas que pertenecieron a la generación del 27, nacidas entre el 1898 y el 1914. El nombre se debe al gesto de quitarse el sombrero en público, que protagonizaron Maruja Mayo, Margarita Manso, Salvador Dalí y Federico García Lorca en La Puerta del Sol. Nos apedrearon llamándonos de todo, relata la misma Mayo en unas grabaciones tras volver del exilio. ¿Qué significó quitarse el sombrero? Era un acto de rebeldía que pretendía simbolizar el hecho de llevar sombrero como una construcción social que representaba cómo las ideas e inquietudes estaban tapadas. La respuesta pública nos hizo esperar y Maruja Mayo lo relata como si quitarse el sombrero fuera una manifestación relacionada con la homosexualidad. Madrid fue la ciudad donde la gran mayoría de ellas residieron, estudiaron y desarrollaron su actividad artística, abiertas a nuevos conceptos de modernidad y a las corrientes de vanguardia que provenían de Europa. Recuperaron también la tradición popular. Profundamente comprometidas con su tiempo y su realidad social, su actitud fue rompedora y abierta, transformando el panorama cultural y artístico de una España convulsa. En ocasiones, la historia que aparece en los libros tiene puntos ciegos, especialmente en la literatura. La historia tiene que completarse, necesita contarse entera. No puede suponer solo un listado de hombres que han participado y creado como si las autoras, pintoras o compositoras no hubieran existido. Todos conocemos cómo al final de los años 20 surge la generación del 27. Lorca, Buñuel, Dalí o Alberti son nombres que todos conocemos, del mismo modo que reconocemos la importancia de su legado. Tan conocidos son ellos como invisibles ellas. El grupo fue formado por Ernestina de Champurcín, Concha Méndez, María Teresa León, María Zambrano, Rosa Chacel, Josefina de la Torre, Marga Gil Roset y Maruja Mayo. No se ha tenido noticia de que formaron parte de la generación del 27, mientras que muchas de ellas han dejado una obra comparable a la de sus compañeros de la misma generación. Se movían libremente por los barrios bajos y las tertulias, aunque seguían teniendo vetada la entrada a las tabernas. En una entrevista a Concha Méndez, ella habla directamente de cuántas veces reivindicó que en las antologías de la generación del 27 las mujeres eran siempre excluidas. A pesar de no coincidir en muchos aspectos, la relación entre estas mujeres fue muy estrecha, extendiéndose incluso a generaciones anteriores. Les unía la lucha común contra una sociedad que las rechazaba y las ninguneaba en gran medida. Estas mujeres tuvieron su despertar en el momento de la Segunda República Española. Ahí pasaron a formar parte de forma activa en toda la vida social de la época, en un contexto mucho más igualitario del que no habían podido disfrutar antes. Ernestina de Champurcín Morán de Loredo nació en Vitoria en 1905. Nació en una familia católica y tradicionalista, de origen francés y uruguayo. Dedicó su vida a la poesía. Marchó con su marido al exilio en Toulouse, París y México, donde sobrevivió trabajando junto a él como traductores del Fondo de Cultura Económica. Sus versos hacían referencia al progreso social, la modernidad y el jazz, entre otros temas. Impidió que sus artículos se publicaran en la sección femenina, ya que consideraba que debían estar junto al apartado de poesía donde escribían los hombres. Organizó diversas conferencias y concursos donde la mujer era la protagonista. Estas fueron algunas de sus obras más destacadas. Como sus compañeros de generación, escribió muchos sonetos de versos alejandrinos, pero no se limitó a estructurarlos con base en el clásico esquema de 4 rimas consonantes, sino que utilizó hasta 5, y aún compuso algunos con rimas asonantes, sin ceñirse a una regla fija. Un ejemplo es el soneto escrito en la primavera de 1945. Su primer cuarteto es el siguiente. Tu recuerdo me asiste desde lejos, como un nombre borroso y entroído, como una flor que nos perfuma, oculta, mientras se muere de un amor secreto. La rima sonante en e y yo se aprecia en el primero y en el último verso. Champurcín utilizaba el verso alejandrino, lo empleó para componer una múltiple variedad de poemas, algunos de considerable extensión y complejidad, y más sencillos, a veces combinados con versos cortos, como el heptasílabo. Concha Méndez, nacida en el 1898, fue conocida especialmente por sus obras poéticas. Esta fue una escritora, poeta, autora de teatro y guionista.
Cuando era niña le preguntaron que qué quería ser de mayor y ella contestó: «Yo voy a ser capitán de barco». Al final, dedicó su vida a la poesía y a la creación literaria. Su estilo poético se caracterizaba por ser directo y sincero, rozando lo intimista con un carácter inusual y poco utilizado. Por culpa del franquismo tuvo que exiliarse en Cuba y después en México, donde acabaría falleciendo en el 1986. Estas son algunas de sus obras. El poema Vine habla del exilio. En este poema, Concha Méndez se interioriza e indaga en el yo interno. En el poema abunda el uso de los verbos, creando un constante avance y retroceso respecto a la relación entre el yo y el mundo. El verbo vine del primer verso expresa una iniciativa e ilusión que rápidamente se desvanecen en el segundo verso, debido a unas circunstancias ajenas. Me han ido secando, mi raíz generosa. Utiliza metáforas con elementos como agua y tierra, entre turbias lagunas y estelas de fango. Vincula su triunfo con una ubicación del pasado, es decir, con su patria, como el verso «He sido vencedora en mi mundo». En cambio, su presente trae dolores y nostalgia, por eso en los últimos versos se hace una descripción de cómo su alma expresa desconsuelo, a través de los verbos escucha, siente y recibe con la pena doblada. María Teresa León Goyri nació en 1903 en Logroño. Fue poeta, dramaturga, ensayista, intelectual y activista de la generación del 27. Su infancia y adolescencia transcurrieron en Madrid, Barcelona y Burgos. Más adelante, la Junta para la Ampliación de Estudios pensionó a María Teresa León para estudiar el movimiento teatral europeo y comenzaron a viajar por Berlín, la Unión Soviética, Dinamarca, Noruega, Bélgica y Holanda. En 1933, ella y su marido Gonzalo de Sebastián fundaron la revista Octubre. Durante la Guerra Civil formó parte de la Junta de Incautación y Protección del Patrimonio Artístico, trasladando los fondos del Museo del Prado de Madrid y del Monasterio del Escorial. Salvaguardó hasta 64 obras, entre ellas Las Meninas de Velázquez. Se dejó influenciar por el surrealismo y trabajó el realismo. Esas son algunas de sus obras más famosas de teatro, novela, cuentos y ensayo. María Zambrano. Nació el 22 de abril de 1904 en Vélez, Málaga. En 1908 la familia se trasladó a Madrid. Pensadora, filósofa y ensayista, reivindicó de forma activa el rol de la mujer emancipada y su desarrollo intelectual. En 1921 estudió filosofía como alumna libre en la Universidad Central de Madrid. En esa época empezó a relacionarse con los grandes escritores del 27. María Zambrano es reconocida actualmente como una de las voces más relevantes en el panorama filosófico del siglo XX. Fue una de las pocas mujeres plenamente reconocidas en recibir los premios Príncipe de Asturias y Cervantes, además de otras numerosas distinciones e instituciones nacionales y extranjeras. Estas son algunas de sus obras más relevantes. Rosa Chacel nació en 1898. En 1908 se fue a vivir a Madrid, al barrio de Maravillas. Rosa estudió dibujo en la Escuela de Artes y Oficios de la calle de La Palma y en la Escuela del Hogar y Profesional de la Mujer, e ingresó más tarde en la Escuela de Bellas Artes, que dejó en 1918. En ese momento comenzó a vincularse como la bohemia literaria de los cafés madrileños. Al estallar la Guerra Civil Española, su marido se alistó y Rosa firmó el Manifiesto de los Intelectuales Antifascistas. Colaboró con la prensa republicana y trabajó como enfermera. El agravamiento de la situación militar provocó la decisión de enviar al exterior las obras del Museo del Prado. Su prosa se centraba en la reflexión, la introspección y en la memoria. En 1987 recibió el Premio Nacional de las Letras. Josefina de la Torre fue actriz, poeta y escritora, y con solo 13 años comenzó a escribir en algunas revistas de poesía populares en la época. En tiempos de guerra escribió folletines para ganar dinero. Sin embargo, esta no era su área. Se crió en una familia de artistas, historiadores, novelistas, músicos, hombres de negocios, intelectuales. Su hermano, que escribía, animó a Josefina en todos sus malos momentos. En 1940 ejerció como primera actriz del Teatro Nacional María Guerrero y, fruto de su éxito, abrió en 1946 su propia compañía teatral.
La obra poética de Josefina de la Torre se caracteriza por el lirismo, la sencillez y el intimismo, el papel de la memoria, el tono sincero y confesional, la descripción del paisaje isleño, donde se marca especialmente el influjo del mar y la playa, el dibujo de escenas de su infancia y evocaciones de juventud, configuran un imaginario poético con gran fuerza expresiva. Estas son algunas de sus obras. María Gil Roset nació en 1908 en Las Rozas, Madrid, en el núcleo de una familia culta y con dinero. Debido a dificultades durante su nacimiento, su vida se vio limitada, pero su madre hizo todo para que viviera y darle un futuro prometedor y lleno de oportunidades. Fue escultora, ilustradora y poetisa. Sus esculturas fueron realizadas en diferentes materiales, mientras que como dibujante empleó principalmente el simbolismo. En el área poética se conoce que quizás su máxima obra fue su diario personal. Antes de ponerle fin a su vida, lo hizo primero con casi la totalidad de su obra, pero su hermana rescató varias, entre ellas sus confesiones íntimas con características líricas. Trabajó junto a su hermana en obras muy expresivas. Consuelo escribía y ella ilustraba. Su relación amorosa se convirtió en una enfermiza obsesión y, en 1932, Margarita se suicidó pegándose un tiro. En el poema a Juan Ramón Jiménez se muestra esta obsesión. Y es que ya no puedo vivir sin ti. Maruja Mayo. Nació en 1902 y murió en 1995. Pintora e ilustradora que en ocasiones aparecía vestida con atuendos de caballero. Fue la máxima expresión femenina del surrealismo figurativo español. Cultivó dos etapas diferenciadas del surrealismo, una colorista y otra sombría y apagada. La obra artística de Maruja se caracterizó por la presencia del arte egipcio, así como también por las formas geométricas. La artista realizó sus pinturas con la intención de que la parte emotiva estuviera por encima de la razón, lo que la llevó a romper con lo tradicionalmente establecido en la pintura. Estas son algunas de sus obras más destacadas. La historia de estas activistas y representantes del feminismo español ha dejado huella siendo plasmadas en diferentes libros y ejemplares como Las sin sombrero, de Tania Bayó, 30 maneras de quitarse el sombrero, de Elvira Lindo, y Pelea como una chica, de Sandra Sabatés. Las sin sombrero fueron unas mujeres que aportaron mucha historia, muy poderosas y reivindicativas e invisibilizadas por la sociedad de la época. Sus aportaciones están todavía poco estudiadas y en su gran mayoría han quedado al margen de las antologías y los manuales de arte y literatura hasta nuestros días, aunque desarrollaron una actividad constante y destacada en campos tan variados como la escritura, la pintura, la escultura, la ilustración o la filosofía. Las que ahora serían sus nietas comienzan a buscar qué es lo que había antes de la dictadura. Es nuestra responsabilidad hoy conocerlas, leerlas, admirar su obra y difundirlas. Solo cuando consigamos su reconocimiento al mismo nivel que el de los hombres de su generación, habremos conseguido poner la piedra sobre la igualdad que deseamos construir.